Chivas podría aumentar su número de seleccionados por México. La presencia de jugadores de las Club Deportivo Guadalajara en la selección mexicana podría crecer de manera importante rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Javier Aguirre reveló el día de ayer la prelista oficial de 55 futbolistas que todavía mantienen posibilidades de representar al Tri en el Mundial, una convocatoria que dejó muy buenas noticias para el conjunto rojiblanco. Aunque todavía habrá un recorte importante en las próximas semanas, todo apunta a que el técnico mexicano ya tiene prácticamente definida la base del equipo que disputará el torneo más importante del planeta. De esos 55 nombres iniciales, Aguirre deberá reducir la lista a 29 jugadores antes del 1 de junio, dejando fuera a varios futbolistas que hoy siguen soñando con vestir la camiseta nacional. Sin embargo, dentro de esa primera convocatoria hay un club que destaca por encima del resto, las Chivas. El Guadalajara no solamente ya tiene varios futbolistas prácticamente asegurados en la lista definitiva, sino que además cuenta con otros nombres que todavía pelean seriamente por meterse al Mundial. Como ya se había adelantado en distintos reportes, los primeros jugadores considerados por Javier Aguirre ya trabajan concentrados en el CAR, y dentro de ese grupo aparecen 5 elementos del rebaño sagrado, algo que confirma el enorme peso que actualmente tiene el club dentro del proyecto de selección mexicana. ¿La selección mexicana del Guadalajara? La prelista mundialista incluye a un total de 8 futbolistas de las Chivas. Armando Hormiga González, Brian Gutiérrez, Brian González, Luis Romo, Efraín Álvarez, Raúl Tala Rangel, Roberto Piojo Alvarado y Richard Ledesma. De esos nombres, varios parecen tener prácticamente asegurado su boleto a la Copa del Mundo. Todo indica que Luis Romo, Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Armando González y Brian Gutiérrez son futbolistas que actualmente están muy bien posicionados dentro de la consideración de Javier Aguirre y su cuerpo técnico. Pero la gran sorpresa es que todavía existen otros 3 jugadores rojiblancos que siguen peleando por un lugar: Richard Ledesma, Efraín Álvarez y Brian González. Esto convierte a Chivas en uno de los equipos con más futbolistas contemplados por el Tri rumbo al Mundial, algo que refleja el gran momento deportivo que vive la institución. En el caso de Richard Ledesma, sus posibilidades parecen ser las más altas. El futbolista rojiblanco se adueñó del carril derecho gracias a sus buenas actuaciones y a su regularidad dentro del esquema del Guadalajara. Su panorama dependerá mucho de la situación física de Julián Araujo, quien hoy luce como la principal competencia directa por esa posición. Si el lateral del Bournemouth no logra llegar al 100%, Ledesma podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la convocatoria final. Por otro lado, Efraín Álvarez y Brian González tienen un camino mucho más complicado. Ambos fueron parte importante del proceso y han tenido llamados constantes en diferentes etapas del proyecto, pero actualmente no parecen estar entre las prioridades absolutas del cuerpo técnico. Aún así, el simple hecho de mantenerse dentro de la lista de 55 jugadores confirma que siguen siendo observados muy de cerca por Javier Aguirre. La realidad es que este número de futbolistas considerados no es casualidad. Es el reflejo directo del trabajo que Chivas viene realizando tanto dentro como fuera de la cancha. El proyecto deportivo del Guadalajara comienza a rendir frutos, apostando por talento mexicano, potenciando jugadores jóvenes y devolviendo protagonismo a futbolistas que hoy ya compiten por un lugar en la selección nacional. Incluso, ningún otro club de la Liga MX cuenta actualmente con tantos jugadores considerados dentro del proceso mundialista del Tri. Esto demuestra que las Chivas están recuperando poco a poco ese peso histórico que durante años tuvieron como la base principal de la selección mexicana. Y si varios de estos nombres terminan confirmando su lugar en la lista final, el Guadalajara podría convertirse nuevamente en el equipo que más jugadores aporte al Mundial 2026, algo que sin duda llenaría de orgullo a toda la afición rojiblanca. ¿El fin de una era? La historia de Javier Chicharito Hernández ha dado un giro que pocos imaginaban. El máximo goleador en la historia de la selección mexicana confesó que, durante su segunda etapa con las Chivas Rayadas del Guadalajara, perdió completamente el amor por el fútbol. Sí, el mismo jugador que conquistó Europa, brilló en la Premier League y se convirtió en referente del fútbol mexicano, llegó a un punto en el que pensó seriamente en retirarse y abandonar todo. A sus 37 años, Chicharito atraviesa uno de los momentos más complejos y reflexivos de toda su carrera. Luego de meses sin actividad y actualmente sin equipo, el delantero abrió su corazón para revelar que el cierre de su ciclo con Chivas no fue como lo soñó. Lo que debía ser un regreso histórico y lleno de gloria terminó convirtiéndose en una etapa marcada por lesiones, presión mediática, frustración y un enorme desgaste emocional. El propio Hernández confesó que los últimos meses del 2025 fueron devastadores tanto en lo profesional como en lo personal. El atacante aseguró que llegó a experimentar sensaciones que jamás había vivido dentro de una cancha. Por primera vez en toda su trayectoria, sintió rechazo hacia el deporte que le dio fama mundial.
Empecé a sentir algo por el fútbol que nunca había sentido. ¿Qué sentía? Quería dejar de jugar, declaró el delantero en entrevista para TUDN, dejando impactados a miles de aficionados que crecieron admirando su carrera. Y es que la segunda etapa de Chicharito con Guadalajara estuvo muy lejos de cumplir las enormes expectativas que existían. Cuando regresó al rebaño sagrado, la ilusión era total. La afición soñaba con verlo nuevamente levantando títulos, marcando goles importantes y convirtiéndose otra vez en el gran líder del equipo. Sin embargo, las lesiones, la irregularidad colectiva y la presión terminaron pesando demasiado. Su último partido con Chivas quedó marcado por uno de los momentos más dolorosos de su carrera, la eliminación frente a Cruz Azul en los cuartos de final de la Apertura 2025. Aquella noche, Hernández falló un penal decisivo en los minutos finales, una acción que terminó afectándolo profundamente en lo emocional. El delantero reconoció que ese momento fue un auténtico punto de quiebre. No solamente por la eliminación, sino porque sintió que todo lo que había imaginado para su regreso se derrumbó por completo. Tanto él como el entorno rojiblanco esperaban un desenlace diferente. Sí, obvio, totalmente. Todos, no nada más yo. Hasta el peor escenario nos lo imaginábamos un poquito mejor, confesó. Tras aquel golpe, noviembre y diciembre de 2025 se convirtieron en meses sumamente oscuros para el atacante mexicano. Hernández aseguró que atravesó días muy complicados emocionalmente, al grado de cuestionarse si realmente quería seguir siendo futbolista profesional. La presión mediática, las críticas constantes y el sentimiento de no haber cumplido con las expectativas comenzaron a consumirlo mentalmente. El jugador que durante años fue símbolo de disciplina, mentalidad y perseverancia, se encontraba completamente desconectado de sí mismo. Sin embargo, el inicio de 2026 marcó un cambio importante en su vida. Chicharito decidió tomar distancia del fútbol y darse un año sabático para reencontrarse consigo mismo. Según explicó, esta pausa le permitió recuperar estabilidad emocional, paz mental y volver a conectar con aspectos personales que había descuidado durante muchos años de carrera. En noviembre y diciembre fueron muy duros, pero el año nuevo me cayó muy bien. Estoy muy pleno, muy feliz, estoy creciendo muchísimo, aseguró el atacante. Además, Hernández reveló que hubo un factor fundamental para no tomar la decisión definitiva de retirarse, el apoyo de sus compañeros en Chivas. El delantero reconoció que, en medio de toda la tormenta, el respaldo del vestidor fue clave para mantenerlo de pie y recordarle por qué amaba este deporte. Regresó el por qué siempre he querido jugar fútbol, y lo había perdido. Había perdido el amor por el fútbol y por miles de cosas. Si no hubiera sido por mis compañeros en esos 4 torneos, me hubiera retirado y hubiera dicho, ¿qué hago aquí? Yo no soy futbolista, confesó. Estas declaraciones han generado un enorme impacto en el mundo del fútbol mexicano, porque muestran el lado más humano de una figura histórica. Muchas veces los aficionados olvidan la presión mental que viven los jugadores profesionales, especialmente aquellos que cargan con expectativas gigantescas como las que siempre acompañaron a Chicharito. A pesar de todo, el histórico delantero no cierra la puerta a volver a jugar profesionalmente. Aunque lleva aproximadamente 6 meses sin actividad y actualmente se encuentra sin club, Hernández aseguró que sigue analizando proyectos deportivos que puedan motivarlo y adaptarse a la etapa actual de su vida. Por ahora, no existe un acuerdo oficial con ningún equipo de México ni del extranjero, pero el atacante dejó claro que todavía mantiene viva la posibilidad de regresar a las canchas si encuentra un proyecto atractivo tanto en lo deportivo como en lo personal. Y es que hablamos de uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del país. Chicharito no solamente conquistó títulos con Chivas, también logró consolidarse en Europa con clubes históricos, jugó en la Premier League, la Liga, Bundesliga y MLS, además de convertirse en el máximo goleador histórico de la selección mexicana. Sin embargo, hoy la conversación ya no gira únicamente alrededor de goles o campeonatos, sino del lado emocional y mental que muchas veces permanece oculto detrás de la fama y los reflectores. La gran pregunta ahora es, ¿volveremos a ver a Javier Hernández dentro de una cancha profesional? ¿O estamos presenciando el cierre definitivo de una de las carreras más importantes que ha dado el fútbol mexicano en los últimos años? Por lo pronto, el futuro de Chicharito sigue siendo incierto. Lo único claro es que, después de tocar fondo emocionalmente y perder el amor por el fútbol, el delantero parece haber encontrado nuevamente paz en su vida. Y quizás, solamente quizás, ese sea el primer paso para escribir un último capítulo en su histórica carrera. La crisis de Alan Mozo tras perder la final con Chivas. El actual jugador del Pachuca rompió el silencio y reveló uno de los momentos más duros de toda su carrera profesional.
Lo que parecía ser el torneo perfecto para el Guadalajara terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para varios futbolistas del rebaño sagrado, especialmente para Mozo, quien confesó que cayó en depresión después de perder la final del Clausura 2023 ante Tigres. Aquella serie por el campeonato todavía sigue siendo una herida abierta para gran parte de la afición rojiblanca. Chivas estuvo a minutos de conquistar su título número 13 de Liga MX, pero terminó dejando escapar la ventaja en casa y viendo cómo Tigres levantaba el trofeo en pleno Estadio Akron. Ahora, 3 años después, Alan Mozo decidió contar cómo vivió ese golpe desde adentro. Fue durante una entrevista en el podcast de Josgard Gutiérrez, el reportero, donde el exlateral de Chivas confesó que tras aquella derrota experimentó algo que nunca había sentido en su vida. El futbolista aseguró que emocionalmente quedó destruido y que incluso sufrió depresión después de perder el campeonato. Otra cosa que me dolió bastante fue perder la final contra Tigres. Entré en depresión, neta. ¿Qué es esto que estoy sintiendo después de perder? Estuvo culerísima, declaró Mozo, dejando claro el enorme impacto emocional que tuvo aquella noche. El defensor recordó que Chivas había realizado un torneo espectacular y que el ambiente previo a la final hacía pensar que el título estaba muy cerca. El empate sin goles en la ida disputada en el Volcán había dejado sensaciones positivas para el Guadalajara, y la vuelta en el Akron parecía destinada a convertirse en una noche histórica para el club y su afición. Mozo relató que desde horas antes del partido el estadio ya estaba completamente encendido. Más de 45,000 aficionados abarrotaban las tribunas, cantando y soñando con volver a ver campeón al rebaño sagrado después de varios años de sequía. La final de ida 0-0 en el Volcán era un súper resultado. En el Akron se sentía el estadio lleno desde 3 horas antes, cantando la canción. Me acuerdo y todavía se me pone la piel chinita. Luego nos ponemos 2-0 con gol del Pocho Guzmán y la sensación era increíble, comentó. Sin embargo, todo comenzó a derrumbarse de manera inesperada. Tigres reaccionó, Chivas perdió el control del partido y el encuentro terminó escapándose de las manos del conjunto rojiblanco en tiempos extra. Para Mozo, hubo situaciones extrañas dentro del partido que hasta el día de hoy le siguen dando vueltas en la cabeza. El ahora jugador del Pachuca habló también sobre las decisiones tomadas durante el encuentro por Veljko Paunovic, entrenador de Chivas en aquel entonces. Aunque evitó señalar directamente a alguien como responsable, sí dejó entrever que hubo movimientos y circunstancias que le parecieron raras en un momento tan decisivo. Empezaron a pasar cosas raras. El profe hizo cambios, no digo que por eso, pero muchas cosas pasaron. No nos confiamos, pero fue raro. Un penal y luego el 3-2. En tiempo extra me sacaron y ni siquiera pude terminar el partido, recordó. Pero quizá la imagen que más marcó a Alan Mozo fue lo que ocurrió después del silbatazo final. El futbolista describió el silencio sepulcral que se apoderó del estadio Akron tras perder una final que parecía ganada. Una escena que, según sus propias palabras, parecía sacada de una pesadilla. Imagínate un cementerio, pero en el Akron. 45,000 personas totalmente calladas. Parecía una pesadilla, confesó. Finalmente, Mozo también habló del enorme significado que tenía para el coronarse campeón con Chivas. El lateral explicó que jugar en Guadalajara es diferente a cualquier otro equipo de México debido al tamaño de su afición y a la presión que representa defender esos colores. Quedar campeón en Guadalajara es diferente. Ves la ilusión de la gente. Chivas es tan grande que siento que es un pequeño resumen de lo que es el país. Gana Chivas y gana México, la gente es más feliz, aseguró. Las declaraciones de Alan Mozo rápidamente encendieron las redes sociales, no solo por hablar de la polémica final contra Tigres, sino también por sincerarse sobre los problemas de salud mental que vivió tras aquella derrota. Un tema que cada vez más futbolistas se animan a tocar públicamente y que demuestra la enorme presión emocional que existe dentro del fútbol profesional. Hoy, ya lejos de Chivas y defendiendo los colores del Pachuca, Mozo intenta dejar atrás aquel episodio que marcó su carrera. Sin embargo, queda claro que la final perdida ante Tigres sigue siendo uno de los recuerdos más dolorosos de toda su trayectoria. Chivas jugará en el estadio Akron su partido de liguilla del Clausura 2026. Las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América protagonizarán una edición inédita del Clásico Nacional para definir al campeón del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, iniciando este miércoles, 13 de mayo con el partido de ida en la categoría Sub-21. El primer capítulo de esta historia se escribirá en el Estadio Akron. El Coloso de Zapopan abrirá sus puertas para recibir a las futuras estrellas de ambos clubes en un horario estelar, 18 horas. Se espera una entrada importante, ya que la afición tapatía busca cobijar a sus canteranos en el paso más importante hacia el profesionalismo. El conjunto dirigido por la estructura de fuerzas básicas rojiblanca llega a esta instancia tras una liguilla casi perfecta.
En las semifinales, el Guadalajara demostró por qué es una de las mejores canteras de México al superar al conjunto de Juárez en una serie rocosa. Las Chivas supieron manejar la presión de cerrar sus series en casa, aprovechando la posición en la tabla y el apoyo de su gente para instalarse en la gran final. Por su parte, el América llega con el ánimo por las nubes tras eliminar en una serie cardíaca a los Tuzos de Pachuca. El conjunto azulcrema mostró una capacidad notable haciendo gala de una contundencia letal en el área rival. Su camino no ha sido sencillo, marcador global 4-4, pero han demostrado que saben jugar partidos de eliminación directa, sin importar el escenario. Aunque el primer round será en territorio jalisciense, la moneda quedará en el aire para el cierre de la eliminatoria. El partido de vuelta, donde se entregará el trofeo de campeón del Clausura 2026, se trasladará a la Ciudad de México, teniendo como escenario la cancha Centenario de Coapa el sábado, 16 de mayo a partir de las 9 horas.